Tenemos listo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17, mis hermanos, es continuación de lo que ya estamos viendo. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tome su lugar. Y me gozo, mis hermanos, con esos estudios, con estas predicaciones expositivas que estamos llevando. Les recuerdo, mis hermanos, es continuación. Ya llevamos 3 predicaciones, esta sería la cuarta. Un cuarto mensaje respecto a la primera carta de Pedro. Y todavía no terminamos el capítulo 1. Todavía no terminamos el capítulo 1. Yo creo que me falta otra, si mucho, o 2, para terminarlo. Pero mis hermanos, el día de hoy, como yo le decía el domingo pasado, Pedro ya concluyó como esa introducción, ese recordatorio a estos hermanos que estaban en aflicción. Estos hermanos, les recuerdo, estaban siendo perseguidos por Nerón, ¿sí? Sus familias eran muertas, ellos eran muertos, los asesinaban, los ponían como antorchas vivos para alumbrar las calles de Roma. ¿Sí? Y Pedro, como ya lo vimos en las predicaciones pasadas, en los mensajes pasados, Pedro le está recordando todas esas maravillas que Dios nos ha dado en su gracia, la salvación, nuestra herencia, la fe que tenemos, la hermosa fe como sale como el oro, mis hermanos, cuando está pasado por el fuego de la prueba. Y nos recordaba la última vez la gran salvación y el privilegio que tenemos de estar de este lado de la gracia. Pero aquí, en el versículo 13, Pedro, todo eso era como su introducción. Pedro lo que va a hacer es ahora sí llegar a lo que quiero que me escuchen, lo que quiero decirles principalmente. Su énfasis va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. Yo le quiero preguntar, y respóndaselo a usted: ¿cómo le escribiría usted una carta a un hermano? ¿O qué palabras le diría a un hermano que está pasando por aflicción? Fuerte, porque está en una aflicción fuerte. Yo creo que tanto usted como yo usaríamos mucho los atributos de la misericordia de Dios, su fidelidad, su amor. Yo creo que usted y yo usaríamos lo mismo. Pero Dios, Pedro, hace un cambio radical. Mis hermanos, fuera de todo pronóstico, y Dios por medio de Pedro nos recuerda que no solo sufriremos aflicciones, sino que hay que sufrirlas bien. Porque todos en el mundo, mis hermanos, ahorita en la Ucrania, por ejemplo, que está pasando con Rusia y Ucrania, ¿sí? Hay también inconversos sufriendo las consecuencias, las secuelas de la guerra. Esta comienzo de guerra. Pues, por supuesto que hay consecuencias. A todo mundo le está cayendo, ¿sí? Tanto convertidos como no convertidos, creyentes, no creyentes, todos están sufriendo ahorita las consecuencias de la guerra en Ucrania. Sin embargo, mis hermanos, todos en el mundo pasaremos aflicciones, creyentes o no creyentes, pero Dios quiere que sus hijos sufran las aflicciones como a Él le agrada. Hay que sufrir las aflicciones y sufrirlas bien. Sufrirlas bien, agradándole a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que el cristiano quita su mirada en medio de la aflicción de lo eterno, algunas veces,
Y cuando como cristianos, mis hermanos, quitamos la mirada en lo eterno y nuestra mirada que estaba arriba en lo eterno empieza a bajar hacia lo temporal, ¿sabe lo que pasa? Hay dos grandes enemigos del cristiano: desesperanza y mundanalidad. Porque cuando usted empieza, en medio de su aflicción, usted empieza a poner la mirada aquí, debajo del sol. Deja de confiar en Dios, deja de tener fe en Dios, quiere hacer todo por sus fuerzas. Confiar en el doctor, en la doctora, en el abogado, etc. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nuestros ojos se bajan, queremos resolver las cosas como el mundo las resuelve. Caemos en mundanalidad. Hoy Dios nos va a responder una pregunta: ¿cómo debemos sufrir las aflicciones? Esa es la pregunta. ¿Cómo el cristiano debe sufrir la aflicción? Y la respuesta corta y sencilla es: en santidad. A unos cristianos están haciendo, sus vidas estaban en peligro, borde de la muerte. Dios les va a hablar de santidad. No es un mensaje de consolación, es más bien un mensaje de desafío para mantenerse fieles a su Señor en medio de la prueba. Versículo 13. Por lo cual, y vamos a tenernos ahí, mis hermanos. Por lo cual, otras versiones dicen, por lo tanto. Mis hermanos, como les decía ahorita, Pedro está ya dirigiendo al lector a su énfasis principal, mis hermanos. Lo que vamos a leer a partir de este por lo cual son las consecuencias de todo lo que se nos ha dado por gracia. O sea, Dios ya te dio todo esto, Dios ya nos dio todo esto, la gracia, la salvación, predestinación, elección, la herencia que está por venir para nosotros, este gran privilegio de estar de este lado de la gracia. Ok, consecuencia de todo eso, ahora es nuestra responsabilidad responder correctamente. Responder correctamente. Es fácil, mis hermanos, como por eso les decía que a ver si no le apago el gozo 2-3. Es fácil decir gloria a Dios, aleluya, a las 3 predicaciones pasadas. Es muy fácil decir yo también soy cristiano. Hoy vamos a ver si sí es. Hoy vamos a ver si puede decir, hermano, lo que pasé, o que lo pasó bien, sufrió correctamente. Porque a lo mejor, fíjese bien, a lo mejor le vino una aflicción tremenda y Dios no le agradó cómo la sufrió. O sea, doble todavía. O sea, te llegó y luego todavía no le agradaste a Dios en medio de ella. Qué triste. Por lo cual, por lo tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La versión 1909 dice, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. El ceñir, mis hermanos, en aquel tiempo, acuérdense que en aquel tiempo usaban túnicas, ¿sí? Tanto hombres como mujeres usaban túnicas, ¿sí? Estaban sueltas cuando estaban relajados, vamos a llamarlo, no había mucho movimiento. Pero al momento que tenían que correr, al momento que tenían que moverse de alguna manera más activa, ¿qué hacían? Se ceñían la túnica, era como un cinto. Se ceñían la túnica, se levantan, se la ceñían para poder correr, estar listos para la actividad que iban a hacer. ¿Sí? Mis hermanos, en otras palabras, lo que Dios nos está diciendo aquí, a esos cristianos que están sufriendo y a nosotros, mis hermanos, nos dice, es quitar todo lo que estorba para enfocarnos en lo que realmente importa. No se le olvide, yo sé ya varias veces que lo digo, no se le olvide a quién se lo está diciendo originalmente. Porque quiero que vea que a veces estamos en aflicciones y no, ya no voy a orar y no voy a la iglesia. No, yo he visto cristianos que dejan de venir a la iglesia en medio de la aflicción. Es el peor error que puede hacer. Lo peor que puede hacer. Está en la aflicción y no viene a la iglesia. Yo los he visto, yo lo he visto.
Y Dios le está diciendo a estos cristianos en Turquía, cerca de ser muertos, quiten todo lo que les estorbe para enfocarse en lo que realmente importa. No te fijes en el sufrimiento que pueda venir, le está diciendo a ellos, no te fijes en lo que pueda pasar. Sí, obviamente lo estás viendo, pero tu mirada debe estar en lo que realmente importa para que puedas pasar la prueba. Para que puedas pasar la prueba. Quitar todo lo que nos está estorbando, mis hermanos. Es hacer a un lado todo lo que el mundo quiere que nos enfoquemos. Hacer a un lado todo lo que el mundo quiere que nos enfoquemos. Yo le decía el domingo pasado, cuidado con las redes sociales, cuidado, hasta con YouTube ya, ten cuidado con todo. Sí, porque la tecnología está avanzando más de lo que pueda pensar. Y la computadora no hace más que lo que el hombre le diga que haga. Todavía. ¿Sí? Y el mundo constantemente nos está bombardeando con lo que te debes enfocar. Y como cristiano, nuestro enfoque no debe estar en el mundo, ni en lo que el mundo quiere que hagamos. Significa vivir según las prioridades bíblicas. Vivir, mis hermanos, vivir según las prioridades bíblicas, lo que Dios quiere, como Dios quiere que me comporte, lo que hablo, lo que digo, todo, mis hermanos. Ceñir vuestro entendimiento, está hablando de nuestra mente, mis hermanos. Ese estereotipo de cristiano que no estudió nada, que no sabe nada, no. Ese no es el cristiano bíblico. El cristiano bíblico estudia. Estudia. Y me estoy refiriendo, si no puedo tener estudios seculares, lo que quiera, estudia esto. De la sabiduría. Estoy cansado que la mayoría de cristianos, sobre todo los pentecostales, ¿sabes cuál es su característica? Ignorantes de esto. No estoy hablando de los seculares, de esto. No, mis hermanos, y no, discúlpenme, pero eso no. Y mi hermano, yo le invito a que ciña su mente, y se ponga a estudiar. Y se ponga a estudiar. Quiero que vea qué es lo que le está diciendo Dios a estos hermanos que están en medio de la persecución. En medio de la persecución, nosotros no estamos en persecución. Tener nuestro entendimiento ceñido es no dejarnos llevar por las corrientes del mundo y llevar una vida justa y piadosa. Mucho de nuestro campo de batalla, mis hermanos, está en nuestra mente. Según sea nuestra manera de pensar, según sea nuestra manera de vivir. Si usted tiene un Dios que le importan las riquezas, así va a ser su manera de vivir. Si tiene un Dios que le importa poco el pecado y permite el pecado hasta acá arriba, así va a ser su manera de vivir. En pecado. Aunque se vista de saco y corbata, no me importa. En pecado. Mis hermanos, Dios nos está llamando, ¿sí?, a despejar nuestra mente de todo lo que está, de todo el ruido del mundo. Las teles de antes, ¿se acuerdan cómo tenían estática? Quítese toda esa estática del mundo. Pero quítese, límpiese de todo lo que es del mundo. Aquí es donde se muestra la falsedad de muchos creyentes. Porque venir a la iglesia 2 horas, mis hermanos, o 3, no se compara con las 8, 9 horas, 12, 14 horas, 20 horas. ¿Qué pasa usted en el mundo? ¿Qué pasa usted lejos de la iglesia? Por eso, y recuerde que el título que le puse a esta serie es Viviendo en la presencia de Dios, Coram Deo. Vivir en la presencia de Dios constantemente significa estar consciente de que estoy delante de Dios todos los días, 24/7.
que Él es el Señor, que Él está bajo mi autoridad, yo estoy bajo su autoridad. Decía un predicador, deja a un lado tu pereza mental. Deja a un lado tu pereza mental. Deje a un lado, mis hermanos. Es que yo no memorizo porque no, hermano, no me entra. Pues a ver cómo le hace. Así de sencillo. A ver cómo le hace. Yo odiaba leer, mis hermanos, antes de ser cristiano. No me gustaba leer. Sí, yo los que agarraba el libro de ingeniería y me iba, pum, pum, de volada las fórmulas, no me importa nada de la teoría, nomás dime cómo resolverlo. Y ya. A mí yo no me gustaba leer. Pero poco a poco me fui dando cuenta que el cristiano tiene que leer. Tiene que leer y tiene que agarrar gusto por leer. ¿Y sabe qué? En el libro, con el libro, no en el celular. Hermano, pero fíjese bien, si lo hace en el celular está bien, es pecado. Lo que le estoy diciendo es que sus hijos no saben lo que está haciendo en el celular. Eso lo escuché de un pastor esta semana. Es mejor tener el libro abierto en mis manos, porque mis hijos están viendo que tengo el libro abierto en mis manos, saben lo que estoy haciendo. Aunque usted sepa que está leyendo la Biblia en su celular, sus hijos no saben lo que está haciendo. Agarra el libro, despegue las hojas, póngase a leer. Dice, deja a un lado tu mundanalidad mental, todo lo que te pueda distraer y pon tu mente alerta y enfócate hacia lo que es eterno. Mis hermanos, no estoy hablando tampoco, porque tampoco hay que caer en el otro extremo. No estoy hablando tampoco de encerrarnos en una cueva y no tener ningún contacto con el mundo. No se trata de eso. Se trata de no tener un afán, no dejarnos emborrachar, no dejarnos sumergir en el mundo. Porque yo tengo que ir a trabajo, yo también a veces veo la tele, ¿sí? Yo también a veces voy al parque con mi hija. ¿Sí? No se trata de encerrarme en un convento, no somos católicos. Se trata de que todo eso lo purgue, lo saque y no me estorbe. Se trata de vivir santos en medio de un mundo que no es santo. Y luego dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza. La versión 1960 dice, sed sobrios. Sed sobrios. Es lo que le decía ahorita, mis hermanos, no emborracharnos del mundo y dar libertad a nuestra carne. Alguien que se deja llevar por los excesos. A una persona sobria es alguien que no se deja llevar por los excesos. Una persona que se emborracha es alguien, o adicta es alguien que se deja llevar por los excesos. Y Dios nos dice, sed sobrios, mis hermanos. Decía predicador, si un creyente encuentra algo más atractivo que la comunión con Cristo, si anhela más disfrutar este mundo que recibir las alegrías del cielo, entonces no ama la venida de Cristo. Entonces no ama la venida de Cristo. Mis hermanos, ¿qué hay más atractivo para usted que Cristo? ¿Se acuerda? Lo he estado platicando en las predicaciones, que me pesó mucho que mi jefe se fuera y bla, bla, bla. Y el viernes me pasó algo que dije, gracias Señor, necesitaba algo así. El viernes me dijeron, oye, vamos a ir a despedir a Raúl, al Pocket, al bar este. Vente. Dije, gracias Señor, necesitaba algo así. Para como que, hey, dependes de Dios, hey, aquí está Dios contigo. Y gracias a Dios, mi respuesta rápida fue, no. Me pesa mucho, pero no. Ser santo es ponerse la camisa, dirían los mexicanos. En todo lugar, bajo toda circunstancia.
aunque el esposo, la esposa, los hijos no le guste. Soy santo, soy apartado por Dios. Y no sigo las corrientes de este mundo. Y luego dice, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Fíjense entonces bien, consecuencia de todo lo que Dios nos dio, dice Pedro, sillan sus lomos de entendimiento, quítese todo lo que les estorbe. ¿Cómo hay que sufrir? Esta es la manera como hay que sufrir. Quítese todo lo que estorbe de su mente. Mundanalidades, todo. Sea sobrio. No se deje llevar por las corrientes de este mundo. Y número 3, espere. Espere. Y la palabra esperar aquí, mis hermanos, y cada vez que usted lee la palabra esperar en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se refiere a la fe, no en el presente, a la fe en las promesas futuras de Dios. Eso es esperar. Esa es la esperanza. Nuestra fe en las promesas futuras de Dios. Mi fe en el futuro, mis hermanos. A eso se está refiriendo. Y la palabra esperar, específicamente en este versículo, es una palabra que se usaba en el rango militar. No es una sugerencia. Pedro lo está escribiendo de una manera que no es sugerencia. Es una orden. Esperen con fe. Esperen y no se muevan. Es como un acto obligatorio de voluntad y no de sentimiento emocional. La esperanza es futura, confiar en Dios para lo que está por venir. Confiar en Dios para lo que está por venir. Y luego fíjese lo que dice. Esperad perfectamente. La 1960 dice, por completo. En otras palabras es, esperad no a medias, no de manera insegura, sino firmes en Cristo. Romanos 4, versículos 18 al 20. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, Abraham lo hizo mejor muchas veces que nosotros. Abraham no se dejó llevar por su edad. Abraham no se dejó llevar por la esterilidad de su esposa. No. Abraham confió en Dios. Y confió en la promesa que Dios le había hecho. Mis hermanos, es normal que a veces se nos vaya. A Pablo le pasó en el naufragio. Pablo pensó que ya no iba a llegar a Roma. A todo mundo nos puede pasar, mis hermanos. El pensar, hasta aquí llegué. Pero si Dios dice, no, todavía no, todavía no. Y luego fíjese algo. Los que esperamos, no nomás afecta a lo espiritual, afecta a lo físico. Isaías 40, 31, texto que creo que todos lo conocen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjese cómo está uniendo una cosa con la otra. Los que esperan a Jehová, espiritualmente hablando, tendrán nuevas fuerzas. Rápidamente lo está ligando con algo físico. Dios da esas nuevas fuerzas, esperando en Él. Dios le iba a dar esas nuevas fuerzas a estos cristianos que estaban al borde de la muerte, para esperar en Él y tener fuerzas y resistirlo. Dios se los iba a dar. Esperar en Cristo, mis hermanos, no simplemente es ponerme a orar constantemente, no. Esperar en Cristo, ahorita lo vamos a ver. Ahora, Pedro menciona una promesa en específico. Esperen en
la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. En otras palabras, esperen el regreso de Cristo. Esperen el regreso de Cristo, cosa que muchos cristianos han dejado de hacer. Y luego quiero que vean algo. ¿Me pueden poner, mis hermanos, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, por favor? Quiero que lo vea. Ahí en su Biblia. Esperad perfectamente la gracia que os es presentada, tiempo presente. Cuando Jesucristo os es manifestado, tiempo presente. Para Pedro, eso es un hecho. Ya es un hecho, mis hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesús. Es un hecho. Y Dios quiere, mis hermanos, que estemos anhelando su regreso. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ya hemos visto 3 cosas. ¿Cómo hay que sufrir la aflicción? Número 1, tener una mente bíblica. No distraída por las cosas de este mundo. No embriagada de las mundanalidades de este mundo. Y fíjese bien, ¿sabe qué mostró esta pandemia? Que muchos no tenían sus sentimientos ceñidos. Otros que pensaban tenerla, se embriagaron de la tele. Se embriagaron del Netflix y de las redes sociales. ¿Cómo le fue la pandemia? ¿Qué freno acabo de meter? ¿Cómo le fue? Decía un predicador, sin santidad te va a ser imposible caminar en la prueba. Imposible. Por eso muchos cristianos dicen, abajo. ¿Sabe por qué? Porque no había santidad. Dependían de un lugar físico. Dependían de un hombre que les dijera que oraran. ¿Cómo nos fue, mis hermanos? Y no nomás, eso no pasó nomás localmente, eso pasó mundialmente en el cristianismo. Seguimos teniendo cultos de hogar. Varones. Ya le quité el gozo. 3 cosas. Ceñir vuestro entendimiento. Número 2, sed sobrios, no dejarse embriagar. Y número 3, esperar con amor. Esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, su regreso. Ahora, no se trata nomás de esperar y ponerme a orar. No, también Dios quiere que lo suframos de esa manera y que cuando esperemos como a Dios le agrada que hay que esperar a un cristiano. ¿Y cómo es de esa manera? Versículo 14. ¿Cómo hay que esperar? ¿Cómo esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Como hijos obedientes. Como hijos obedientes, mis hermanos. No se trata simplemente de confesar, gloria a Dios, aleluya, Cristo viene. No, se trata de realmente estar esperando en obediencia. Muy fácil cantar, es muy fácil todo lo demás. No. Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3. Esto no se lo está inventando Pedro. Y cualquiera que tiene esta esperanza, en él se purifica, como él también es limpio. Si estamos esperando a Dios, mis hermanos, debe haber una vida de santidad, una vida de obediencia. Y la obediencia, mis hermanos, ya no es una carga. Yo no sé en qué momento fui salvo yo. Sé el momento que pasé al frente y todo. Pero no sé desde cuándo realmente Dios obró. Porque que haya querido desde antes estar yendo a la iglesia. Eso no es natural. La obediencia en el cristiano debe ser algo natural. Es algo que siempre repito. Somos regenerados, nueva naturaleza.
El Pedro ladra y el gato maulla. No al revés. Ya, no hay más. El cristiano ya no es una carga obedecer. Por supuesto, mis hermanos, no me estoy refiriendo a que somos perfectos. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que hay un esfuerzo constante del cristiano por estar obedeciendo constantemente a Dios. Y no es una carga. No es ni debe de ser una carga. Y si es una carga para usted, escudriñe. Sino la obediencia del cristiano debe ser un acto de demostración de amor hacia Dios. Eso es lo que ves a la obediencia. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Guardar mis mandamientos. La obediencia es característica de todo cristiano. Característica, mis hermanos. Algo que lo compone, algo que es parte de su naturaleza. Yo le pregunto, mis hermanos, si la obediencia a Dios es parte de su característica. Es parte de usted. Si la obediencia es natural en usted. O necesita que le esté diciendo. ¿Es la obediencia natural en usted, mi hermano? Aún estando en la situación más difícil, el cristiano debe esforzarse por mantenerse obediente a los mandatos de Dios. Y le recuerdo, ¿a quién se lo estaba escribiendo? O sea, Dios le está recordando a uno de sus hijos que está pasando por una aflicción que ni usted ni yo nos podemos imaginar. Dios le dice, hey, no te olvides de ser obediente. Imagínense a nosotros. Obedientes. Si decimos que somos salvos, escúcheme bien, debe haber pruebas, y aquí sí lo digo, y subrayalo en negritas y subrayalo en amarillo, tangibles de obediencia. Si usted se dice ser salvo, muéstreme las pruebas, no a mí, muéstreselas a Dios, las pruebas tangibles de obediencia a Él, tangibles, que se ven, que puedo tocar. ¿Cuáles son? ¿Qué ha dejado en los pasados semanas, meses? ¿Cómo ha buscado consagrarse más, mis hermanos? Al contrario, ¿qué pasó con la pandemia? Dejaron de venir, hablando en general. Muchos cristianos se fueron para abajo, dejaron de venir a las iglesias, dejaron de orar, se volcaron al mundo otra vez, como perro volviendo a su vómito. Y luego fíjese lo que dice. Hay que esperar a Cristo como hijos obedientes. ¿Sí? O sea, consecuencia de todo lo que se nos dio, mínimo lo que Dios está esperando, que seamos obedientes. Consecuencia de la gracia que se nos dio, de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, de que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz, a derramar su sangre por nosotros. Consecuencia de la herencia que nos espera, mis hermanos, de esas moradas que Dios nos preparó, que todos dijimos amén, gloria a Dios. Consecuencia de esa fe inquebrantable que es por gracia de Dios. Consecuencia de esa fe en que creemos en Cristo sin haberlo visto. Consecuencia de ese privilegio de estar de este lado de la gracia. Dios lo mínimo que espera es que seamos obedientes. Mínimo. Y todavía Dios me dice, inútil, porque hiciste lo que debiste haber hecho. Fíjese bien, hermanos, y le vuelvo a repetir, estos cristianos están pasando por al borde de su muerte. Nosotros que estamos cómodos, y yo estamos en ese punto, somos bien deudores. Pero deudores, mis hermanos, a Dios. Y luego dice, como hijos obedientes, hay que esperar, como hijos obedientes, hay que esperar, no conformándoos con los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. O sea, no se dejen moldear por esos deseos que antes tenían cuando estaban en el mundo. Ignorancia. Cuando en ese tiempo que no sabían nada de Dios, que estaban lejos de Dios, cuando eran ignorantes al Evangelio. Y mis hermanos, yo me identifico mucho aquí porque yo literalmente era ignorante al Evangelio.
Literalmente, yo no conocía el cristianismo. Literalmente era ignorante. Y Dios nos dice, no te dejes conformar por eso. Romanos 1, 21 a 22. Pablo dice exactamente lo mismo. Romanos capítulo 12. Se los puse mal, mis hermanos. No, perdón. Me estoy adelantando. Dejen ese texto, Romanos 1, ese mero. Esa es la ignorancia que está refiriendo ahí. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, el necio de su corazón, el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Versículo que sigue, diciendo ser sabios, se hicieron fatus, necios. En esa ignorancia estaba usted y estaba yo. En esta ignorancia, nuestros deseos y deleites, mis hermanos, estaban en la misma dirección que lo está el pecado. Nuestros deseos, ¿cuáles eran sus deseos antes, mis hermanos? ¿Cuáles eran? Y ante todo esto, Pedro nos dice, no se conformen, no dejen ser moldeados, no se dejen ser moldeados por esa mundanalidad, por esos deseos que tenían antes. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 10 al 10. Fíjense lo que dice Pablo. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Yo le aseguro que usted y yo cumplíamos más de una de las que acabamos de decir. Si no es que todas, algunos. Eso es lo que éramos antes. Y eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor. No se dejen moldear como eran antes. Romanos 12, ahora sí. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué? Es increíble, ¿eh? ¿Sabe cuáles son estas misericordias? Eso resumen. El así que es resumen de los 11 capítulos anteriores. Es básicamente el mismo punto de Pedro. La salvación y la hermosa salvación que les ha sido dada. ¿Sí? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y esa última parte me encanta. Racional culto. Y no os conforméis a este siglo. O sea, no se dejen ser moldeados por las corrientes de este mundo. Mis hermanos, hay muchas cosas que quieren moldearnos. Jóvenes, hay muchas cosas que nos quieren moldear. Y para aquellos que ya son salvos, esfuércense. Esfuércense. Porque sí se puede. Sí se puede estar dando testimonio en la mitad de un salón de clases con todo el maestro ahí. Por la gracia de Dios. Yo me tocó una vez. Por eso te estoy diciendo, sí se puede. Mis hermanos, hay muchas cosas que nos quieren moldear en medio de la aflicción. En medio de la aflicción somos muy tentados a hacer lo que el mundo hace. No permitas que el mundo te dé su forma. Es lo que está diciendo. Espera en mí, en Cristo, obedientemente,
y no moldeándote a lo que eras antes. Y tenga cuidado, mis hermanos. No juegue con fuego. No juegue con fuego porque se va a quemar. Y con eso me refiero a estar acariciando el pecado que Dios nos sacó antes. Tengan mucho cuidado. Los varones tengan mucho cuidado. Porque David lo acarició y mire hasta dónde cayó. Tengan mucho cuidado. Versículo 15. Dice, que el mundo no nos moldee, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Está claro, ¿no? Yo creo que está bastante claro, mis hermanos. Cuando se refiere ahí conversación, lo que realmente la traducción más correcta sería ser santos en toda vuestra vida. En todos los ámbitos de su vida. Sean santos, sean apartados. ¿Qué significa ser santo? Como yo le decía ahorita, no es perfección. Ninguno de ustedes ni yo podemos dejar de pecar. ¿Sí? Significa que hay un esfuerzo constante por buscar más y más consagración a Dios. Consagración. Consagración. Es una palabra que no nos gusta en el siglo XXI. ¿Está su hogar consagrado? ¿Está su familia consagrada? ¿Está usted consagrado? ¿Está su mente consagrada? ¿Está su tiempo consagrado? ¿Están sus fuerzas consagradas? Porque yo les recuerdo, porque comprado soy por precio. Glorificar a Dios ¿con qué? Cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. O sea que ni yo mismo soy dueño de mis derechos. Dios es Señor. Y lo vamos a ver en Fundamentos de la Fe. Dios es Señor con ese mayúscula. Y Él es dueño de mi mente, de mi cuerpo, de mi tiempo, de todo. De todo. Pídele a Dios, hermano. Por eso a veces me frustro tanto. Me frustro al ver cómo a veces es tan fácil podemos sacar excusas para no venir a la iglesia. Sí. Pero no orar. Pero no leer la Biblia. Yo le voy a decir algo, hermano. Si yo puedo sacar tiempo para eso, usted también. Usted también. ¿Sabe lo que pasa? No queremos morir al yo. Empezando por mí. No queremos morir al yo. Yo le invito en esta mañana que muera usted mismo. Morir a sí mismo es morir a mis deleites, a lo que yo quiero, todos los deseos y vivir para Cristo. Hermano, qué extremo. Yo siempre he dicho algo. Fíjese bien hasta qué punto. Yo siempre he dicho algo. Si Dios me hubiera permitido ser salvo antes de escoger mi carrera, no hubiera estudiado lo que estudio. Hubiera sido maestro. Porque tiene mucho tiempo. Lo viví con mi papá. Sí, a ese extremo. A ese extremo. A ese extremo. A ese extremo debemos llevarnos a consagración. Pablo lo decía, todo lo tengo por pérdida. Todo lo tengo por perdido. Tocaba antes rock, ya no toco antes eso. Ahora toco música para el Señor. Antes escuchaba música mundana, ahora escucho únicamente música para el Señor. Antes me vestía de tal manera, no. Ahora me visto agradándole a Dios. Antes tomaba mis decisiones a mi gusto, no. Ahora le pido a Dios que sea cuál sea su voluntad.
Todo, mis hermanos, debe estar en consagración a Él y a lo que Él quiere, a su voluntad, mis hermanos. Como les decía esta semana, hay cosas que son tan claras que no tiene que estar preguntando. Es tan claro. ¿Sabe qué pasa? La línea entre la santidad y la mundanalidad está muy clara. El problema es que nosotros la hacemos borrosa. Ese es el problema. Estamos a gusto como estamos. Yo les voy a decir algo, hermanos. Que esto se una sacudida en su mente y deje de estar cómodo. Busque cómo le puede servir a la iglesia. ¿Cómo puede ser edificación? Porque déjame decirle algo, Yo, pues, soy aquí el único, pero tanto el hermano Joel como yo necesitamos de ustedes. Y no estoy hablando de economía. Estoy hablando, necesitamos ser ministrados también por ustedes. No nomás de aquí para allá. Yo también necesito. ¿Sí? Y le dice hermano Isaac ayer, pídele a Dios que te ayude cuando te cases. Y ojalá Dios te levante para predicar, necesito predicadores. Pero que se preparen, que quieran leer, que quieran estudiar. Y que Dios los quiera usar. Es la otra. Es la otra. Mis hermanos, debemos estar dispuestos a renunciar, mis hermanos. A renunciar. Estos cristianos que estaban siendo perseguidos por Nerón, renunciaron a, o sea, piensen en ellos, pónganse en su lugar un momento. Tenían que ir a esconderse. ¿Sabes lo que es eso? Renunciar a la casa que acaba de comprar. Renunciar a lo mejor a no volver a ver a tu mamá la inconversa. Estar dispuesto a que maten a tu esposa y a tus hijos. Pero tú no negar a Cristo. A ese nivel estaban ellos, Yo no sé si voy a poder. Yo lo veo y digo, Señor, ayúdame si un día llega a pasar. Ayúdame a no negarte. Pero le voy a decir algo. Si ahorita no podemos negarnos a nosotros mismos, ¿qué nos espera cuando eso llegue? Ellos renunciaron a cosas materiales, familiares, emocionales, físicas, encarcelados, latigados, y todo nomás era, niega a Cristo. Nomás era eso. Nomás era. Y ahora sí, como los amigos de Daniel. Y si no, si Dios me quiere rescatar, pero si no, no te voy a negar. ¿Qué cosas ha negado usted mismo, mis hermanos, en esta semana? Debemos ser santos en nuestra manera de vivir. Santos, como le decía ahorita, apartado. O sea, Dios nos ha hecho santos. Dios me eligió delante de la fundación del mundo, me predestinó por un día a ser su hijo. Y Dios en ese día me dijo, Germán, para acá. Tú eres de mis consagrados. Tú eres de mis apartados. Y Dios nos manda a esperarlo en santidad constantemente. En el trabajo, en lo que vemos en la televisión, en cómo nos divertimos, en lo que leemos, en lo que no leemos, en cómo hablamos, en cómo no hablamos, en la humildad que tenemos o en la humildad que no tenemos, en el orgullo que tenemos o en el orgullo que no tenemos. Dios quiere que seamos santos en todo. A eso se refiere ahí cuando dice conversación. Realmente es en todos nuestros ámbitos en los que nos movemos. En todo, mis hermanos. Yo no festejo Navidad fuera de mi casa, a menos de que vaya a la casa de otro cristiano. Aunque seamos nomás mi esposa y mi niña. No me importa. ¿Y sabe qué? No se sienta mal si ya lo ha hecho de otra manera.
¿Sabe cuándo nos hizo clic a mí y a mi esposa? Ya estábamos casados y la primera Navidad casados fuimos a festejarlo con su tía. Y desde ahí dijimos, última vez. Y dicho y hecho, gracias a Dios. Última. No tengo que estar, un cristiano no tiene nada que estar haciendo en un ambiente donde hay alcohol, borracheras, música mundana, y nada que estar haciendo. Imagínense si yo voy y me meto al bar ese. ¿Con qué cara me voy a venir a parar aquí? Ese es el problema. El cristiano no entiende que es santo. Nos es difícil poder dimensionar que ya no somos de nosotros mismos. Necesita cambiar, y eso ahí donde está por eso Pedro nos decía antes, ceñir vuestro entendimiento. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Hay que grabarnos eso en la cabeza. Ya no me pertenezco a mí mismo, soy de Cristo. Soy santo, todos pueden. Esa frase me encantaba, hermano pastor. Todos pueden menos yo. Todos pueden menos yo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Porque soy hijo de Dios, porque soy cristiano. Eso es lo que hace falta a este mundo. Que nos inviten a bar y dicen, no, soy cristiano. Discúlpame. Eso es lo que está faltando en estos días. Recuerde, a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Al que se le haya dado mucho, mucho se le mandará. A estos cristianos que están siendo perseguidos literalmente por su fe. Si mueren, una corona por mártires. Dios los va a recompensar ahí arriba. Nosotros, hermanos, somos bien deudores. Pero deudores, ¿eh? Mano, estuvo difícil la pandemia. Sí, pero tenías tele, estabas sentado en tu sillón a gusto y posiblemente hasta tenías mini split o aire de pérdida. ¿Difícil? No. Muy cómoda. Mano, se me hace difícil venir a la iglesia, hermano. Caray. No me detuvo ningún policía para venir a la iglesia. No me tengo que esconder. Estamos a gusto, le vamos y le movemos al termostato ahí como más a gusto estemos. Cubiertos del sol y la intemperie. Estamos bien a gusto. Ese es el problema. Ese es el problema. La comodidad. Es uno de los grandes enemigos del cristiano. La comodidad. Como les decía, lo mínimo que Dios espera de nosotros es que seamos santos. Le voy a decir otra cosa. La aflicción. De ahí es donde usted va a poner a prueba si su aflicción fue agradable o no a Dios. Si su aflicción no produjo santidad, no le agrada a Dios. Si su aflicción no produce santidad, no le está agradando a Dios. Tan sencillo como eso. Ahí está. Dios le está pidiendo ser santos a hermanos en medio de la aflicción. Si usted está pasando ahorita por aflicción y esa aflicción no la está llevando a orar más, a pedir más a Dios, a estar más en comunión con Él, a venir a la iglesia, a estar leyendo la Biblia constantemente, mis hermanos, entonces su aflicción no está sirviendo de nada. Si su aflicción no le llevó a una comunión más íntima con Él, no sirve de nada. Si su aflicción no aprendió más de Dios, no le sirvió de nada. De nada le sirvió.
si en medio de la aflicción nuestro sentido natural no es correr a Él, cuidado. Cuidado, hermanos. La avestruz naturalmente, ¿sabe lo que hace? Naturalmente. Debe ser natural en nosotros correr a Él, mis hermanos. Y si no es así, escudriñe. A lo mejor no es. Naturalmente debo correr a la Biblia, a buscar esos textos que me dan esperanza. Naturalmente debo recurrir a orar, debo recurrir a venir a la iglesia, debo de recurrir a eso naturalmente. Es que ese es el punto. Y tiene que ser natural. Y si no es natural y se está forzando y lo hace porque su esposa, sus hijos, hermano, escudriñe. Literalmente en El Paso me tocó jóvenes salvos porque sus papás lo empujaron. Y les dije, disculpen, pero no son. No tienen estas evidencias, esto. Tal vez no sean. ¿Y sabe qué? No eran. ¿Y sabe qué? Dios lo alcanzó. Porque les mostré su realidad, tan sencillo como esto, mi hermano. No se engañe. No se engañe. Si no corre naturalmente, usted no es. Salmo 119, 75. Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia. O sea, las aflicciones que paso son justas, Señor. Gloria a tu nombre por ello. Y conforme a tu fidelidad, fíjese qué interesante. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Ah, caray. Recuerde que al hijo que Dios ama, disciplina. Disciplina. Y si su vida no ha pasado por disciplina, mi hermano, escudriñe. Escudriñe. Gloria a Dios si lo ha disciplinado. Gloria a Dios si lo ha jalado las orejas. Gloria a Dios si lo ha traído. ¿Para dónde vas? Aquí te quiero. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. No somos perfectos, por supuesto que no, empezando por mí. Pero gloria a Dios que me jale las orejitas cada vez que me quiero desviar. Gracias al Señor por ello. Porque es prueba de que sí soy. ¿Sí, no? A mí qué me importa andar corrigiendo al niño del vecino. Corrijo la mía. Dios corrige a los suyos, a sus ovejas, no a las cabritas. No a las cabritas, mis hermanos. La aflicción de ellos, de estos cristianos en el tiempo de Nerón, fue el instrumento que Dios usó para traer en ellos santidad. ¿Usted se imagina cómo se han de ver? O sea, literalmente cómo se veían ahí. Y casi la luz resplandecía de su rostro. Morir cantando en la hoguera, morir cantando en los leones. ¿Estás dispuesto a que maten a tu familia por no negar a Cristo? Eso no es venir a sentarse aquí. Eso se llama comunión íntima con Dios. Por último, versículo 17, y es muy importante. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, Pedro está diciendo, gloria a Dios, son hijos de Dios, invocan a Dios como Padre porque son hijos, pero hey, no se les olvide una cosita pequeño detalle. Dios los va a juzgar. Él es santo, 3 veces, Señor. Y el hecho de que sean hijos no quiere decir que se los va a pasar. Porque déjeme decirle, con versículos bíblicos ahorita, versículos de la Biblia, que usted y yo, aunque no vamos a ser parte del juicio de condenación, sí va a haber un tribunal donde usted y yo, y Dios nos ayude, vamos a estar delante de Jesús, solos, sin mi esposa, sin mis hijos, sin la congregación, sin el pastor, yo solito.
delante de Jesús. Y le vamos a dar cuentas por cada una de las obras que hemos hecho. Aún lo que hicimos donde nadie nos estaba viendo. Ahí le va. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15. 1 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 15. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que se verificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él empero será salvo, no es así como por fuego. O sea, vamos a llegar a ese tribunal, solitos. Nuestras obras van a ser puestas delante de Dios, probadas por el fuego. Y aunque reprobemos, no vamos a perder la salvación. Pero es algo de temblar. 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 10. Por lo tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. Fíjense qué interesante que dice por medio del cuerpo. O sea, todo nuestro ser, todo lo que hicimos, todo lo que pensamos, todo lo que como reaccionamos, todo va a ser puesto delante de Dios. Por eso decía Pablo, hay que presentarnos como obreros aprobados. Yo le invito a que le pida perdón a Dios hoy por toda esa estática que trae el mundo aquí. Tengamos cuidado, mis hermanos. ¿Qué están viendo los niños? ¿Qué le estamos permitiendo a los niños? Pero antes de ellos, ¿qué está haciendo usted? ¿Con qué cara le voy a quitar el Netflix a mi niña si me la paso yo? Primero nosotros. Y luego ya en sus hijos. No se le olvide, es nuestro Padre, pero también es juez. Porque no pasó por alto su santidad, ni aún a su propio Hijo, ni aún a Jesús. Pasó por alto, fíjese. Porque usted cree que a mí, usted piensa que usted se lo va a pasar por alto, no. Si a Jesús en la cruz derramó su ira sobre su Hijo. O sea, si alguien podía mover los sentimientos de Dios era su Hijo y no lo hizo. Hermanos, quiero que note que no hay excusas. No hay excusas. Y fuera de todo pronóstico que nosotros podríamos tener de que escribir que Pedro hubiera gastado más tinta en hablar de la fidelidad de Dios, de su amor. No, 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 no. Hey, lo que te va a permitir pasar la prueba es estar cerca de Cristo. Es ser santo. Si no, les van a meter una arrastrada y vas a negar y te vas a ir al mundo. Mire el fuerte que no caiga. Mire el fuerte que no caiga. Mis hermanos, piense cómo puede consagrarse más a Dios. Yo le decía ahorita, fíjese sin querer. Yo sé que sí fue sin querer. Pero le decía ahorita los anuncios. Piense, medite, ore a Dios por sus talentos y sus dones. Yo creo que ya se acabó el tiempo de que 2 chicharritos, 3 hagan todo. Y le voy a decir algo. Esa frase se va a quedar toda mi vida conmigo. Pierden el miedo. Mi pastor una vez me dijo, hijo, si Dios hizo hablar un burro, ¿de qué te preocupas? Nomás un burro consagrado y ya.
Oremos.